Hola nuevamente chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver otro tema del área de ciencias naturales del grado 11 que se trata del principio de Arquímedes. No sé si ustedes lo conocen, pero básicamente este principio nos sirve mucho para medir densidades, sobre todo de objetos que no son regulares, como por ejemplo una piedra, un grano de arroz, no sé, este tipo de cosas. Así que vamos a mirar una información al respecto y también vamos a contestar un par de preguntas, así comprendemos mejor este tema, ¿vale? Entonces veamos la información que nos dice lo siguiente. Dice, conteste las preguntas 17 y 18 a partir de la siguiente información. Yo siempre hago la aclaración en todos los videos de que nosotros solo respondemos una pregunta por video para que de pronto no estén esperando que yo conteste las preguntas 17 y 18 en el mismo video. Bueno, entonces en este vamos a contestar la pregunta 17, ¿vale? Y si ustedes quieren ver la respuesta a la pregunta 18, pues manténganse atentos para el siguiente video, ¿vale? Y nos dice, el principio de Arquímedes dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje de abajo hacia arriba, cuyo valor es igual al peso del volumen del fluido desalojado. También se sabe que si un cuerpo se hunde dentro de un fluido, se debe a que el empuje del fluido es menor que el peso del cuerpo que se sumerge, es decir, que el cuerpo que se hunde es más denso que el fluido que lo contiene. ¿Listo? Entonces, el principio de Arquímedes es un principio como yo les decía, que nos sirve para hallar las densidades de ciertos objetos. ¿Por qué? Porque básicamente el principio de Arquímedes nos ayuda a saber el volumen de un objeto que no es regular. Y él descubrió este principio básicamente un día que se bañaba, él era griego, ¿no? Y él obviamente en ese tiempo eran las bañeras, ¿se acuerdan que eran como tinas? Él se sumergió en la tina y al sumergirse en la tina se dio cuenta que el volumen subía, ¿listo? Y después él dedujo básicamente que el volumen que él hacía subir cuando se sumergía dentro del agua era equivalente al volumen de su cuerpo, ¿listo? Ya vamos a explicar un poco más eso. Y pues básicamente él pudo saber el volumen de su cuerpo gracias a que se sumergía en agua. Y ese principio lo utilizó para hacer decapitar a alguien. Resulta que el rey del sitio donde vivía Arquímedes le mandó al herrero a hacer una corona en oro, completamente en oro. Pero el herrero, de tramposo, no utilizó oro, sino utilizó también otro metal. Y pues el rey sospechó del herrero, así que le dijo a Arquímedes que necesitaba que probara si la corona era completamente de oro o no. Y entonces Arquímedes dijo, bueno, ¿cómo pruebo yo eso? Dijo, bueno, está bien, yo puedo usar la densidad del oro para saber si esta corona es de oro. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene una densidad particular. Entonces si yo tengo el dato de la densidad, pues la puedo comparar y saber si es el oro o no. Entonces dijo, bueno, voy a calcular la densidad de esta corona. Si es de oro, pues tiene que coincidir con la densidad del oro. Si no es de oro, pues no va a coincidir la densidad. Y dijo, bueno, la masa yo lo pongo en una balanza y listo, ya sé la masa, no hay ningún problema. Pero el volumen, pues como una corona, acuérdense que no tiene una forma regular, ¿cierto? Entonces yo no le puedo medir el alto, el largo y el ancho, no lo puedo hacer. Entonces dijo, ¿cómo hago? Voy a utilizar el principio que yo utilicé para medir el volumen de mi cuerpo. Voy a sumergir la corona en agua y voy a medir el volumen desplazado. Y ese volumen desplazado va a ser igual al volumen de la corona. Y él hizo eso y finalmente pues sacó la densidad del oro. Bueno, no la densidad del oro, sino la densidad de la corona y la comparó con la densidad que ya se sabía del oro y se dio cuenta que no era de oro la corona, no era totalmente de oro, así que el señor lo asesinaron por básicamente traicionar al rey. ¿Listo? Es una historia curiosa, pero pues Arquímedes ayudó al asesinato de una persona. Bueno, no con la intención de que eso sucediera, porque simplemente pues él, como básicamente un sabio de la época, pues le pidieron hacer eso y él tenía que hacerlo porque era una orden del rey. Bueno, entonces vamos ahora sí a la pregunta después de esta historia trágica y nos dice así. Al colocar en agua una esfera sólida de 100 centímetros cúbicos, se observa que se hunde. Entonces se puede afirmar que A. El peso de la esfera es menor que la fuerza de empuje del agua. B. El volumen del agua desalojada es menor de 100 centímetros cúbicos. C. El peso del agua desalojada es mayor que el peso de la esfera. D. El volumen del agua desalojada es igual a 100 centímetros cúbicos. ¿Listo?
Entonces vamos a ver algo aquí. Entonces pasemos acá a esta otra hojita y vamos a colocar un recipiente y vamos a tratar de dibujarlo de la mejor manera posible. Y entonces aquí tenemos que mirar varias cosas. Vamos a explicar un poquito más el principio de Arquímedes, ¿cierto? Entonces el principio de Arquímedes me dice que, por ejemplo, yo voy a tener aquí una probeta, que una probeta básicamente es un elemento de laboratorio, que es así esta formita que estoy dibujando, y tiene muchas rayitas, o sea, me permiten medir diferentes volúmenes. Bueno, entonces es un instrumento que tiene bastante exactitud porque me ayuda a medir volúmenes pequeños y a darme cuenta de los desplazamientos más fácilmente. Entonces yo tengo el volumen hasta acá, ¿cierto? O bueno, no lo pongamos hasta ahí porque está muy arriba. Pongámoslo acá. Entonces hasta ahí llené de agua. Bueno, voy a dejar caer una piedrita que no tiene forma regular y pues que yo no le puedo medir el volumen porque no le puedo medir el alto, el largo y el ancho así con un metro normal o con una regla no lo podría hacer. Me sale más fácil medirle el volumen por desplazamiento. Entonces lo dejo sumergirse, ¿cierto? Y al sumergirse, pues ¿qué va a pasar aquí? Ya la piedrita va a estar por acá abajo y el volumen va a subir acá. ¿Listo? Entonces, obviamente, y eso lo hemos visto siempre nosotros, si nosotros nos metemos en la bañera o si metemos un sólido en agua, pues vamos a ver que el nivel de agua sube. Y ese volumen desplazado, o sea, ese nivel que subió, es igual al volumen de este objeto de acá. ¿Listo? ¿Qué nos decía Arquímedes también? Nos decía que si yo hundo un objeto, uy, esa línea quedó extremadamente torcida, vamos a volverla a hacer. Entonces, ópale, pero no las estoy haciendo rectas ni porque me paguen. Bueno, vamos a tratar de, ya la vamos a dejar así porque quedó muy popocha esta probeta. Bueno, entonces tengo mi probeta acá y él decía, ok, yo voy a sumergir un objeto acá, en este líquido. Si el peso de este sólido es mayor al empuje, el objeto se hunde, ¿cierto? O sea, si este peso de acá es mayor a la fuerza que ejerce el agua hacia arriba, pues el objeto se va a hundir. Entonces vamos a colocarlo aquí. Si el peso, W, weight, es mayor al empuje del agua, pues el objeto se hunde, ¿cierto? Pero si por el contrario el empuje que hace el agua es mayor que el peso del objeto, pues el objeto va a flotar. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que nos decía Arquímedes. Nos permite hallar el volumen y también nos permite saber si un objeto es más denso que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el objeto se hunde, ¿cierto? Si este objeto que está acá se hunde, esto quiere decir que este objeto es más denso que el líquido en el que está sumergido, ¿listo? Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasa cuando nosotros nos sumergimos en el agua. Si nosotros somos más densos que el agua, nos vamos a hundir. Pero si el agua es más densa que nosotros vamos a flotar, ¿listo? Esto también nos lleva a saber que la densidad del sólido, lo voy a colocar aquí, la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido en el primer caso cuando el sólido se hunde en el líquido. Y si el sólido flota, entonces eso quiere decir que la densidad del sólido es menor a la densidad del líquido. Bueno, entonces ahora vamos a ver las respuestas aquí. Vamos a volver a la pregunta. Y en la pregunta me decía que yo coloqué una esfera de 100 centímetros cúbicos. Entonces aquí ya no coloqué una piedrita, sino fue una esfera completamente redondita. Y esta esfera tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos. ¿Listo? O sea, básicamente aquí ya tenemos el volumen. Ah, bueno, y me faltó decirles acá que básicamente nosotros calculamos la densidad de este tipo de objetos que no son regulares con el principio de Arquímedes, pues porque es más fácil y porque nos permite calcular el volumen, porque acuérdense que la densidad es masa sobre volumen. Y la masa es fácil de calcular porque yo simplemente pongo el objeto en una balanza que me pueda medir esa masa y ya, ¿listo? Eso es facilísimo. Pero el volumen, pues si es un objeto, por ejemplo, como un cubo, pues yo le mido lado por lado por lado y ya. Pero en este caso, como no puedo medirle eso, utilizo el principio de Arquímedes. Bueno,
Pero listo, vamos con la pregunta. Y me dice que tengo una esfera de 100 centímetros y se observa que se hunde. Entonces podríamos afirmar que el peso de la esfera es menor que la fuerza de empuje del agua. Miren que me está diciendo que el peso es menor que la fuerza de empuje del agua. Volvamos acá. Básicamente me está diciendo que el empuje es mayor al peso. Y cuando el empuje es mayor al peso, ¿qué pasa con la bolita? Flota, no se hunde. ¿Listo? Y aquí me están diciendo que la bolita se hundió. Acuérdense que si la bolita se hunde, quiere decir que la fuerza de empuje es menor al peso de la esfera, no al contrario, porque aquí me están diciendo el peso de la esfera es menor que la fuerza de empuje del agua. O sea, esto es como si el agua la empujara hacia arriba, o sea que la bolita flotaría, no se hundiría. ¿Listo? El B me dice el volumen del agua desalojada es menor de 100 centímetros cúbicos. Pero si ya sabemos que la esfera tiene 100 centímetros cúbicos, o sea, si ya sabemos el volumen, ya sabemos que el volumen desplazado va a ser igual a 100 centímetros cúbicos, porque acuérdense que el principio de Arquímedes me dice que el volumen que desplaza un objeto al ser sumergido en agua es igual al volumen de agua desplazado. ¿Listo? Entonces, esta no sería la respuesta. Y ahora vamos con la C. Me dice, el peso del agua desalojada es mayor que el peso de la esfera. Aquí, si ustedes se dan cuenta, podemos deducir que como la pelotita se hunde, la esfera se hunde en el agua, el peso de agua de la esfera debe ser mayor al peso del agua desalojada. ¿Por qué? Porque es más denso. ¿Listo? Si es más denso, quiere decir que es más pesado. Por ende, el peso de la esfera debe ser mayor que el peso de agua desalojada. ¿Listo? Entonces esta no sería la respuesta, porque es al contrario. El peso del agua desalojada no es mayor que el peso de la esfera. Ya sabemos que la esfera es más densa, por eso es más pesada que el agua desalojada. Listo. Y la respuesta correcta sí es la D, porque nos dice, el volumen del agua desalojada es igual a 100 centímetros cúbicos. Claro, porque como ya sabemos que la esferita tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos, si la dejamos caer aquí en este recipiente, pues sabemos que va a desplazar un volumen de agua equivalente a 100 centímetros cúbicos. ¿Listo, chicos? Entonces, si volvemos acá, la respuesta es la D. ¿Listo, chicos? Entonces ya conocemos un poco mejor, el principio de Arquímedes y sabemos cómo funciona y para qué nos sirve. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!